Ok, buenas tardes hermanos. Hoy nos toca hablar de un tema que es bastante interesante. Y a pesar de que no hay mucha información, se ha elaborado un gran asunto con el tema de este tipo de lenguas, ¿no? La pregunta es, ¿hay un idioma celestial? ¿Qué idioma hablaremos en el cielo? Español. Español, dice nuestro hermano. Espero que no sea chino. Bueno, pues vamos a hablar de esto hoy. Antes, pues vamos a orar. Freddy, ¿nos quieres? Sí, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que usted nos da para estudiar su palabra. Perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad, y danos una mente fresca, danos sabiduría para entender tu palabra y sobre todo ayúdanos a vivirla, a ponerla en práctica. Que todo cuanto hagamos sea para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. De todas las interpretaciones de la palabra lenguas, esta se me hace la más divertida, ¿no? Cuando yo veo apariciones de seres celestiales en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el caso de Jacob, en el caso de Abraham y Sara, en donde ellos tuvieron interacción con los seres humanos y parecían seres humanos y hablaban con los seres humanos. El idioma con que hablaban no era ni inglés ni español, era el idioma de la gente de ese tiempo. El idioma en que le habló el ángel Gabriel a María fue el idioma de María, ¿no? Arameo, el idioma normal que hablaba la gente. Entonces, no sé, yo creo que en un esfuerzo de explicar un fenómeno puramente emocional, se ha inventado este otro idioma. Ya no es el idioma de la oración en el espíritu, ya no es el idioma de la autoedificación, ya es el idioma angelical, y esto obviamente se oye como más acá. Vamos a ver que realmente la Biblia no habla en estos términos. El apóstol Pablo, vamos a ver de qué está hablando el apóstol Pablo, y yo creo que nos vamos directamente al texto con Héctor. Bien, pregunta: ¿hay un idioma celestial? ¿Qué idioma hablaremos en el cielo? Respuesta: hay algunas conjeturas sobre si existe un lenguaje celestial. ¿Existe un idioma desconocido en la tierra, pero hablado con fluidez en el cielo? Si es así, ¿es posible que alguien aprenda a hablar este lenguaje esotérico? ¿Es posible que sea un don del Espíritu Santo? ¿Sí? Primero, debemos señalar que la expresión lenguaje celestial no se encuentra en ninguna parte de las Escrituras. Además, la frase lenguas angélicas se usa solo una vez en 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Un solo versículo que menciona las dos palabras lenguas angélicas. Si lo lees sin su contexto, vas a obtener lo que quieres obtener. Obviamente, bueno, entonces sí, se puede hablar lenguas angélicas. Pablo no está enseñando eso. Cuando lees todo el contexto en su totalidad, ya sabemos exactamente lo que Pablo está enseñando. Y bueno, no quiero adelantarles la información, vamos a leer y luego vamos a tener tiempo para explicar. ¿Okay? Bien.
Algunos han sugerido que la referencia de Pablo a lenguas angélicas es una prueba de que existe un idioma celestial que solo los ángeles y ciertos creyentes llenos del Espíritu pueden hablar. Echemos un vistazo más de cerca al versículo y su contexto. Cuando Pablo habla de lenguas humanas, lo más probable es que se esté refiriendo al don dado en el día de Pentecostés, cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo para hablar idiomas virtualmente desconocidos para ellos. Eso está en Hechos 2, 4 al 12. Lenguas humanas es una referencia a los diversos lenguajes humanos que se usaban en ese momento. Los hermanos de Corinto apreciaban tanto este don milagroso que abusaron gravemente de él. Pablo abordó este tema en su propia epístola. Los corintios, que necesitaban saber que Dios les dio la habilidad de hablar un idioma extranjero como una señal para los incrédulos. Además, el don tenía algunas restricciones. 1 Corintios 14. Creo que ya hemos leído estos pasajes, 1 Corintios 14, 1 al 33, cómo debía usarse el don y para qué era. Era para la edificación de la iglesia. Por eso no puse aquí todos los versículos, pero Mark, shall we read 1 Corinthians 14, 1 to 33, so we can refresh our memories? Okay. Yo Bueno. lo tengo aquí. Dale, pues. 1 Corintios 14. Seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. No sé si sigo leyendo. Sí. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues?
espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar simple, simple creyente. simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 1000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos. No dirán que están locos, pero si todos profetizan y entra alguno incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando verdaderamente: Dios está entre vosotros. Sí. Sí. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Hasta ahí. Gracias. 31. Hasta 33, perdón. Dale, Henry. Okay. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Hasta ahí. Ok, gracias. Bueno, ahí están los lineamientos, están lo que estaba sucediendo, necesitaba un orden. Y el apóstol Pablo escribe este pasaje precisamente para dar el orden y cómo se deben hacer las cosas. Porque todavía los dones estaban vigentes en la iglesia de Corinto, solamente que estaban siendo abusados por ellos mismos. ¿Okay? Y obviamente Pablo dice, no, es para edificación del cuerpo. No es ni para autoedificación, ni para confusión, es para edificación del cuerpo. Y si hay lenguas, debe haber intérprete, para que todos entiendan y todos sean edificados. Y además era un don secundario, porque él puso más énfasis en profecía, que era realmente comunicación de la palabra de Dios a la iglesia. Ok, entonces, seguimos. Vamos al siguiente párrafo grande. Dice: cuando Pablo habla de lenguas angélicas, no está hablando literalmente de un lenguaje celestial, como algunos quisieran creer. En cambio, Pablo está usando una expresión hiperbólica. La hipérbole es una exageración para enseñar algo.
Pablo está diciendo que no importa cuán dotado pueda ser uno, ya sea en su propio idioma, en idiomas extranjeros o incluso en el habla hipotética de los ángeles, todo es discutible sin amor. Se ve más evidencia del uso de la hipérbole por parte de Pablo al decir, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Ok, ustedes ahí en ese versículo, el 2, ven claramente que hay una exageración, porque el único que puede entender todos los misterios o tener toda ciencia no es ningún ser humano, es Dios. Sí, entonces estamos seguros, por eso es que estamos seguros de que está usando un arte para enseñar. En el arte se usan figuras de dicción para intensificar el discurso, no para aguadarlo, sino para identificarlo y para decir, mira, tú puedes tener todo esto, lo más glorioso, lo más sublime, lo más lenguas humanas y angélicas, si existieran, ¿no? Y no tienes amor, eres puro ruido, realmente. O sea, él hace este uso del recurso de la hipérbole o de la exageración para enseñar el valor del amor. Sí, entonces, no es ningún discurso sobre cómo son las lenguas angelicales o cómo hablar lenguas angelicales, etc. No tiene nada que ver con la enseñanza de Pablo aquí. Y sin embargo, ¿cómo se habla de esto, no? Con un versículo. Bueno. Segunda lectura. No hay nada en las Escrituras que sugiera que un creyente podía, de hecho, poseer todo el conocimiento y toda la fe. La hipérbole de Pablo tiene una intención que podemos decir que no importa qué atributos espirituales o logros podamos tener, no son de mayor importancia como el amor que debemos tener por los demás. En todos los asuntos de la vida espiritual, el amor es la necesidad esencial e insustituible. Cualquier obra hecha en nombre de Dios que ignore la necesidad del amor es poco más que ruido. After reading this, Si después de leer esto, one can infer that there were problems in the Corinthian church. uno puede inferir de que había problemas en la iglesia de Corinto. One of the things seems to be that the service had become chaotic. Una de las cosas que se puede intuir es que en los cultos se estaban volviendo caóticos. It's as though these people with their giftedness were all doing their own thing, fulfilling their own desire. Como que había un tipo de desorden con el uso de los dones de la membresía, como que cada quien lo usaba para su uso con sus intereses en mente, los dones espirituales. The other thing is that in this setting, it seems as though clear communication was not understood as being the goal of these gifts of God. También parece que en este escenario la comunicación clara no parecía ser la meta. Self-edification is not the purpose of a spiritual gift. O sea, la autoedificación no es el propósito de un don espiritual. Spiritual gifts are given for the edification, for encouraging the spiritual lives of other people. Los dones espirituales son dados para la edificación o del cuerpo de Cristo o de los demás. It also seems to be true that love becomes an issue in the exercise of these gifts. Otra cosa es que también parecía que el amor era un problema con el empleo de los usos de los dones espirituales en ese tiempo. Spiritual gifts in this context seem to have been selfish or egotistical or in some way not fulfilling their purpose at all. En este contexto que leímos, los dones espirituales tenían como un componente egocéntrico, no estaban funcionando para el propósito que fueron dados. In verse 22, Paul goes on to say that tongues, or these human languages given
as a supernatural ability to communicate the gospel are for the unbeliever. En el versículo 22, Pablo dice que este don de lenguas, que fue la habilidad sobrenatural de aprender un idioma, de hablar un idioma no aprendido previamente, fue una señal para los incrédulos, no a los creyentes. And if these things are to be beneficial to the unbeliever, they have to understand what they're hearing. Y que si este don iba a ser de beneficio para los incrédulos, pues los incrédulos tenían que entender lo que estaban oyendo. If I could give a perfect gospel presentation in German, but nobody in the audience could speak German, what would be the value? Si yo pudiera dar una gran presentación del Evangelio, o una presentación perfecta del Evangelio en alemán, pero estoy en una audiencia donde nadie habla el idioma alemán, entonces ¿qué sentido tiene de que sea así? Posiblemente vamos a pensar que esté enojado. In the Corinthian context, in this early church period, it seems likely that some people were given an ability to interpret what was said. Entonces, en este tiempo, que en el contexto de Corinto, alguna gente recibió el don de interpretar las lenguas para que así todo el mundo entendiera lo que se estaba diciendo. But Paul is clear. Languages, tongues, are for communication. Entonces, el apóstol Pablo es claro, los idiomas, lenguas o idiomas, que es lo mismo, fueron con propósito de comunicación. They're given for the benefit of others, Fueron dadas para el beneficio de otros, and specifically for the unbeliever. específicamente para los incrédulos. And if nobody can understand what's being said, then they have no purpose. Entonces, si los incrédulos no entendían lo que se estaba hablando, entonces el don en sí no tiene propósito. Of course, then he says that prophecy is for the church. Claro, después dice que sí, la profecía sí era para los creyentes o la iglesia. And of course, we haven't prepared today to talk about what is meant by prophecy, but I would argue that it's more than what people normally think it is. Entonces, claro, uno puede debatir qué eran las profecías y las partes. It's not what most people think of it as being. Y no es lo que la mayoría de gente piensa que son las profecías actuales. Most people think of prophecy as, tell me who I'm going to marry. Porque cuando uno oye profecía, se le viene a la mente que es como la profecía que te digan con quién te vas a casar. Does God have something good for me in the future? ¿Tiene algo bueno Dios para mí en el futuro? The primary role of the Old Testament prophet was to call the nation of Israel back to repentance, to the things which God had already told them about in His Word. Sí, el motivo principal de las profecías en el Antiguo Testamento era que el profeta, en nombre de Dios, hacía un llamamiento al pueblo al arrepentimiento o que regresaran al sendero que ellos ya habían tratado con Dios, que Dios les había dicho ya. Era información que recordarles lo que ya sabían. But however we're going to understand prophecy, we can say that prophecy is for the church and tongues are for the unbeliever. Pero bueno, sea como sea que se entienda la profecía, lo que sí está claro es que era para la iglesia, pero las lenguas o idiomas sí fueron señal para los incrédulos. And we come back to Acts 2, in which the language that were spoken on the day of Pentecost, they were declaring the mighty acts of God, the gospel, and the resurrection of Jesus Nos Christ. recuerda a Hechos 2, donde estaban reunidos, ya sabemos, fue el día de Pentecostés, estaban reunidos y empezaron a hablar las maravillas de Dios. For the unbeliever, ¿A quiénes? A los incrédulos que estaban ahí de otras partes del mundo. those who remained in Jerusalem after the Passover but before the day of Pentecost were there, and they heard the gospel preached in their own language. Que fueron los que se quedaron en Jerusalén esperando la Pascua, las fiestas de la Pascua. Gente que no vivía ahí, pero estaban reunidos por esa ocasión y escucharon el Evangelio de esa manera. The resurrection was Sí. last part. Well, the resurrection would have been the mighty acts of God that were being proclaimed. Sí, que era el Evangelio, Cristo, la resurrección de Cristo, que ellos no estaban al tanto de lo que había acontecido. Esas serían las maravillas de Dios. Thank you.
Porque el primer mensaje que predicaron los discípulos fue eso, la resurrección. Entonces asumimos que ellos estaban predicando, Él está vivo, nuestro Señor está vivo, a todos los que estaban ahí que se habían quedado para Pentecostés después de la Pascua, porque vinieron a la Pascua a Jerusalén, se quedaron para Pentecostés y luego se iban después de Pentecostés. Sí. Okay. Creo que otro tema más adelante sería bueno hablar de la profecía, porque es un tema bastante delicado en las iglesias hoy también. Se presta bastante a manipulaciones, a Especulación también. Yeah, when someone, quote, gives a prophecy, the people who hear it assume that the person giving it has heard directly from God. They're giving a message that God has given them. Please tell everyone. Sí, lo que pasa con la profecía es que la gente que escucha a alguien que dice que está hablando de parte de Dios, de hecho cree que es como que Dios está hablando a través de esa persona, dando el mensaje. And people who actually hear the voice of God are usually not people you want to believe that they're telling you the truth. People have voices in their head, they say God's speaking to you, but that's usually not the case. Entonces la gente que dice que Dios les habla a ellos directamente, quizás sea mejor no escucharles porque no creo que sea el caso realmente. Yeah, getting special information, direct information from God, that would be what a prophet would O do. sea, alguien que le diga que le está brindando información, que Dios le da información especial solo a ellos y que como que le manda razones, como que no creo que sea la voz de Dios realmente. And of course, the question has to be asked, is the content of what is called a prophecy, is it consistent with Scripture? Claro, uno examina todo, y si el contenido de las profecías que dicen que me están dando, si es consistente con la Biblia. If someone gives a prophecy that says, God is going to make you rich if you give money to this church, well, that's not consistent with Scripture in any way. Si alguien le da a usted una profecía y le dice, Dios te va a prosperar, te va a hacer de reales, si traes tu ofrenda, sembra tu ofrenda, pero aquí sí, no en otro lado, aquí. Entonces, usted no crea eso. So, hermano Mario, ¿por qué en el versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios? Sí, es una manera de decir, hablar a Dios, nadie le entiende, es básicamente la misma línea. Es como solo Dios le entiende, pero realmente Dios no le está pidiendo que hable a él. O sea, ¿por qué hablarle a Dios? ¿Por qué hablarle a Dios en un idioma que cuando Él te entiende perfectamente tu idioma? let me interject. In my example of speaking German, Sí, si me permite la hermano la interrupción, en mi ejemplo de yo hablando alemán, predicando, digamos, el idioma giving the gospel in German, sí, presentando el evangelio, and you don't speak German, y usted está ahí y usted no habla alemán, you don't understand. entonces no me entiende. Does God understand what I'm saying? ¿Entiende Dios lo que estoy diciendo en ese idioma? Obviously. So, when a person were to speak without interpretation to someone who did not understand the language, the only person who really understands what's going on is God and nobody Sí. else. Entonces, cuando una persona está hablando en un idioma y nadie le entiende, entonces, en el lugar, entonces el único que sí le entiende es Dios, porque Él sí conoce todos los idiomas. So that's how I would understand that. Entonces, así lo entiendo yo ese texto. Héctor, Freddy, servidor, Mark, nosotros, Henry, nos hemos encontrado en varias situaciones en donde hay grupos que hablan diferentes idiomas y ellos oran a Dios y sabemos que Dios les puede entender porque ellos están orando en su idioma. ¿Sí? Ahora,
¿Qué caso tiene, por ejemplo, que ahorita, el hermano Héctor le pido, señor Héctor, les pido una oración y él empieza a hablar griego, por ejemplo? Pues va a estar difícil, sabiendo muy bien que él puede hablar español, o sea, a mí no. Yo tengo un cuñado que él decía que hablaba a Dios en oración y nunca me pudo decir en qué idioma le hablaba a Dios. Solamente le digo, bueno, ¿y por qué ya no le hablas a Dios en oración en el idioma en que le hablaba antes? ¿Sí? Dice, porque yo me trataba de esconder de él, usando otras palabras que no eran español. Le dije, pues eso sí está raro. ¿Cuánta cosa rara hay con esto de las lenguas, ¿no? No fueron dadas como don espiritual para eso. Son las mismas lenguas de Hechos 2, son las mismas de 1 de Corintios 12, 13 y 14. Son idiomas que tuvieron su propósito y ya cumplieron su propósito. ¿Sí? Entonces, yo me imagino que en la iglesia de Corinto había personas que podían escucharlo y podían ser edificados solamente si había la interpretación o la traducción de las lenguas. Si no lo había, Pablo decía, cállense. Sí, mejor enseñen la palabra, profeticen, mejor enseñen la palabra de Dios, porque nadie va a ser edificado de la otra manera. Y es lo que Pablo está enseñando. Sí. Para la exhortación de cállense, podemos asumir que estas personas que hablaban en lengua, ellos sabían que tenían ese don y lo podían usar cuando ellos quisiesen. Por ejemplo, a mí que voy a hablar en otro idioma. Ellos sabían qué idioma hablaban. Bueno, no sé, la Biblia no dice. Bueno, pregunta, pero yo tampoco te Pero sí, ellos entonces podían decir, voy a comenzar ahorita a hablar en lenguas. Porque lo que vemos hoy en día es que la gente que dice hablar en lengua de repente. Sí. De repente salen, Sí. no es como que dicen, ok, en ese momento voy a comenzar a hablar Hay en algunos lenguas. aquí de Brasil, por ejemplo, pues, mira, él está hablando portugués, ¿verdad? Y le puedes entender. O sea, los que sí entendían eran los que estaban escuchando. Porque ellos mismos decían, están hablando, miren nuestros Los hijos. incrédulos. Sí. Se escucha como que tenía una actitud jactanciosa. Correcto. Decía, yo puedo. Lo mismo que ahora. Correcto. Yo sí puedo hablar lengua. Pero la cosa es, sería bueno preguntarles, como a los que dicen ahora que hablan en lenguas, ¿usted ¿Qué? entiende lo que está diciendo? ¿No? Te van a decir que Porque no. a lo mejor es lo mismo que los de antes, hermano. A lo mejor los de antes tampoco no sabían ellos. Quizás el Espíritu los tomaba y los hacía hablar. Que quizás ellos, ¿por qué necesitaban intérpretes? Porque ellos mismos no interpretaban. No había el Le traductor. van a ¿Sí? decir lo mismo que habla Dios. Esa es la expresión que estoy hablando de Dios. Hay que involucrar a Mark. The issue here is, did people understand what they were talking about? Or just the people who were listening? So, But, I don't see any We don't know. Mario, si ellos realmente entendieran lo que dicen, Ajá. o el significado, ellos mismos deberían de decir, miren, acabo de hablar en lengua, Pero pero vas voy a a traducir. Sí. Sí, por eso le digo que Sí. ellos mismos traducirían. Sí, sería por demás el don de interpretación. I would say something else, and that is, I feel like the Apostle Paul really made a big mistake. Sí, yo diría, yo creo que el apóstol Pablo cometió un gran error. He should have written 3 Corinthians to explain all of this in greater detail. Debió haber escrito Y para Tercera de Corintios para explicar todas estas cosas con detalle y evitar quebraderos de cabeza. Es que Pablo no sabía que se iba a encontrar con hispanos acá. Paul didn't know if he was going to Ah, say yeah. Spanish Qué or preguntas. Well, what we know for certain is what is referred to as tongues today does not conform to any of the things we read in Lo que sí sabemos es que
Lo que la gente llama hoy lengua no es algo que esté conforme a la escritura, es que no hay por dónde entenderlo, que encaje ahí. Porque también eso, hermano, por algo no existió. Eso quizás empezó como en 1947 o algo así. Bueno, sí existía, pero en grupos herejes que no eran cristianos, que practicaban también algo de brujería y todo eso. Yo sé que todo esto parece que fue una mujer también que empezó. Los oráculos de Delphi y todo eso, los profetisas paganas, hablaban también en idiomas, pero El del balbuceo es. sí, no eran Sí, pero ya sí en iglesias, no estoy seguro, pero parece que por ahí 1947 o por ahí, parece que empezaron con eso. Well, you're talking, the Modern Tongues Movement. the modern tongues movement began at the beginning of the 20th century. And for example, there was the Azusa Street revival, which took place in the Los Angeles area. There was also California. revivals in Topeka, Kansas, and other places. So it's a relatively recent phenomenon. California, a inicio del Es siglo XIX. reciente, hermano, ya no es algo que vino desde Ajá. esos tiempos, Sí, sí. es algo que se agarró ya últimamente. Sí, sí, el fenómeno moderno sí es. Yes, let's continue. Two paragraphs. Yo tengo Faltan- ese libro, hermano, de los milagros de la calle Azusa o algo así. Ajá, así, ahí, sí. Últimos 2 párrafos dice, de hecho, sin amor, el discurso de uno no es mejor que el balbuceo inútil de las religiones paganas. La cultura pagana de Corinto honraba a sus dioses en ceremonias rituales acompañadas de instrumentos musicales ruidosos como gongos, címbalos o trompetas. Su adoración era una cacofonía caótica. No era armónica. Sí. Sonidos sí, que confunden. Sugerir que Pablo implica que las lenguas angélicas son una especie de lengua celestial es ir más allá de lo que las escrituras realmente enseñan. En este caso, se estaría sacando la expresión completamente fuera de contexto en un intento de enseñar algo diferente a lo que Pablo realmente dijo. Ahora, no te vas a acercar a un hermano que está hablando en lenguas y decir, tampoco, o sea, no es la manera, ¿cómo se dice? Amable de tener una buena conversación con alguien así. Vas a esperar a que hagan el relajo ese que van a hacer. Y luego ya al final, con mucho respeto, hermano, ¿me puedes explicar qué dijiste? Porque yo me quedé en cero. O sea, dame una lección de hablar en lenguas, ¿no? Y él te va a dar una lección de hablar en lenguas. Y tú checas si es bíblico. Y entonces pueden tener una buena conversación, pero con respeto, no con burlas. Porque el creyente que no habla en lenguas tiende a burlarse del creyente que sí habla. Y el creyente que sí habla en lenguas tiende a decir que el creyente que no habla en lenguas no tiene el espíritu y que es en realidad un incrédulo. Y que se va a perder, se va a ir al infierno. Entonces, hay ese pleito que es de niños, ¿no? Hay que ser un poquito más respetuosos y poder tener conversaciones un poco más saludables. Amar. Amar, to you. No, amar, to love. Oh, to love. Respect. Sí. All right. Are there questions? Sí, preguntas. Bueno, pues muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo. Gracias.